Bienvenidos, hoy les voy a hablar sobre la historia del arte entre el siglo XVI y siglo XX en África. Primero debemos empezar por el periodo de esclavitud y colonización. El comercio con África no se limitaba a bienes materiales como cobre, tela y cuencas, sino que en el siglo XVI el comercio transatlántico de esclavos ya había comenzado, trayendo por la fuerza a los africanos a las Américas recién colonizadas. Impulsado por intereses comerciales, el comercio de esclavos alcanzó su punto máximo en el siglo XVIII con la expansión de la producción de las plantaciones estadounidenses y continuó hasta mediados del siglo XIX. Ciertas culturas como los Yoruba e Igbo de la actual Nigeria y los Congos de la actual República Democrática del Congo fueron especialmente atacadas. Aunque la trata de esclavos se prohibió completamente a finales del siglo XIX, la participación europea en África no terminó. En cambio, el deseo de un mayor control sobre los recursos de los africanos resultó en la colonización de la mayoría de continentes por 7 países europeos. La era colonial también impactó las prácticas culturales en África, ya que los artistas respondieron a las nuevas formas de patrocinio y la introducción de nuevas tecnologías, así como a sus cambiantes situacionales, sociales y políticos. En algunos casos, el patrocinio europeo de artistas locales resultó en un cambio estilístico, como observan en el arpa, y también surgieron nuevas formas de expresión. Al mismo tiempo, muchas tradiciones artísticas se caracterizaron como primitivas por los occidentales y desanimado o incluso prohibidos. Cabe resaltar que la próxima investigación que van a ver a continuación está basada principalmente en el libro de breve historias del arte africano por Werner Gillion y otras fuentes. Iniciamos con África Oriental en Etiopía cristiana. En este encontramos el periodo medio solómico entre 1527 y 1632. Las incursiones del pueblo oromo desde el sur y a lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII tensaron aún más las frágiles estructuras que habían en el país. Para empeorar las cosas, la conversión al catolicismo del emperador Suseño en 1622 pronto hundiría al país en una guerra civil, pues muchos de sus súbditos se negaron a adherirse a las creencias religiosas y prácticas litúrgicas que los misioneros jesuitas presentes en Etiopía querían hacer cumplir. El arte producido a mediados del periodo solómico refleja la difícil situación en la que se encontraba el país. Las prácticas de decorar manuscritos con cuadros y motivos geométricos disminuyó considerablemente y pocas cruces e iglesias se han atribuido con confianza al siglo XVI, como observan en las dos imágenes. Continuamos con el periodo gondarino entre 1632 y 1769. Los estudios suelen dividir el periodo gondarino en dos fases estilísticas. El primer estilo gondarino se caracteriza por el uso de colores brillantes y la ausencia de sombreado. La ropa, a menudo adornada con elementos decorativos, suele estar pintada en rojo, azul o amarillo, y los pliegues están indicados con simples líneas paralelas, como observamos en la primera imagen de los dos ángeles. Las obras pintadas en el segundo estilo gondarino tienen tonos de color más oscuros, las líneas de contorno se vuelven más claras y un uso más delicado del sombreado confiere volumen a los cuerpos y rostros de las figuras, como observamos en la segunda imagen. Además, los gondarinos suelen ser también bastante conocidos por sus cruces. Continuamos con África Occidental, el arte Akan. La actual Ghana toma su nombre del antiguo reino de Ghana, situado en la región sudanesa occidental. Sus zonas centrales y meridionales están ocupadas por pueblos de la gran familia Akan. La historia está ligada a un poderoso estado regido por la monarquía sacra, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XVI. Su forma de arte es conocida por la manipulación de oro, esculturas y textiles, producida en esculturas en barro y terracota. Los artesanos producían 3 tipos de telas con diseños tejidos llamados kentes, que es el que observan en la primera imagen. Se utilizaba para vestir a reyes. La segunda categoría la formaban las telas adrinca, que se hacían de bandas únicas teñidas y cosidas, y las terceras, llamadas acunitan, solían confeccionarse de damasco y fieltro importado. Utilizaban el oro como joyería mayormente, pero otros iban dirigidos a significados espirituales o se utilizaban como amuletos. Además de eso, realizaban akuaguawan, que es una figura relacionada a un mito sobre la fertilidad, y así encontraban diversos materiales representando la figura femenina. Como pueden observar un ejemplo de ese en la tercera imagen. Continuamos con el arte en Benín. En el apogeo de la Edad Dorada en los siglos XVI y XVII, Benín era un imperio tributario que gobernaba sobre los Igbos occidentales, los Yoruba orientales y los Kira costeros, entre otros pueblos, y las principales potencias comerciales a lo largo de la costa de Nigeria. Habían
gremios reales de carpinteros, trabajadores de cuero, tejedores y alfareros, lo que hizo posible la producción de arte a gran escala para la corte real, incluidos los después famosos bronces de Benit, que es el que observan en la primera imagen, así como la arquitectura monumental. Continuamos con el arte de Dahomey. Este se sitúa en el siglo XVII. Dahomey tenía representaciones artísticas donde incluían decoraciones de calabazas con dibujos grabados, pinturas en los templos y en los muros de edificios importantes. Manejaban las telas con aplicaciones en su mayoría importadas. Se realizaban banderas de sociedad para religiosos o militares. Dentro de los objetos que utilizaban se incluían latón de plata, de hierro forjado, de madera, lisos pintados o revestidos de plata o talón y de arcilla. También eran conocidos por sus cetros, como observamos en las imágenes de ejemplo. Continuamos con el arte en la sabana meridional. La historia del arte de los pueblos que habitaban las regiones entre los ríos de Kiblu y Kangu estuvieron dominadas por dos grandes organizaciones políticas del oeste del Reino de Congo, en el sureste del Reino de Lunda, en Angola en el siglo XVII. Se destacaron por tallados de madera junto con otros elementos que se le incluían a sus esculturas, como se puede observar en las dos primeras imágenes. Por el lado de Lunda se tenía una gran apreciación a sus herreros y escultores. Sus figuras eran naturalistas, muy bien talladas con una patina brillante y una buena realización de la figura femenina, como observamos en las dos últimas imágenes. Estos principalmente también hacían fetiches o nixki kondi, que son figuras altamente reconocibles a través de una acumulación de clavijas, cuchillas, clavos y otros objetos afilados insertados en sus superficies. Combinaciones medicinales llamadas bilongo a veces se almacenaban en la cabeza de la figura, pero con frecuencia en el vientre de la figura, que está protegida por un trozo de vidrio, espejo u otra superficie reflejante. El vidrio representa el otro mundo, habitado por los espíritus de los muertos que pueden mirar a través y ver enemigos potenciales, como observan en la tercera imagen. Este por lo general se encontraba principalmente entre el siglo XIX. Luego continuamos en el arte en cubo. Estos se ubican entre 1680 y 1835. Eran grandes escultores herreros. También utilizaban máscaras para los bailes religiosos, ceremoniales de iniciación, funerarios y otros rituales. Entre los diferentes estilos de máscaras se relacionaban al mito del origen de los Cuba, diseñados de hojas de palma, cauries, piel, tela, madera, cobre y cuencas. Como observamos en las dos primeras imágenes, son dos máscaras de las más representativas y en la tercera es una mucho más sencilla, también de los mismos cubos. Continuamos con las figuras de piedras de Esi. En 1911 se encontraron 3 cabezas de piedras en Ofa, luego de ese hecho se encontraron otras 800 figuras entre matorrales. Son de distintos tamaños, desde los 20 centímetros a los 120. La mayoría están sentadas en taburetes acomodadas en otras posiciones desnudas, con prendas y algunas máscaras en la cara. En todo caso, es una colección que no se puede dejar pasar porque hasta la actualidad se tiene un misterio de a qué tribu pertenecieron, ya que tienen un estilo parecido en cuanto a la escultura. Continuamos con el arte en Sudáfrica. Madagascar, la gran isla frente a la costa del sureste de África, ha sido colonizada por numerosos pueblos de diversos orígenes culturales del sudeste de Asia, el subcontinente indio, la península arábica y África. El lambo, nombre genérico para la tela de Madagascar, que es las dos que observan de primeras, se usa como un chal para el uso diario, pero los pueblos merina del centro de Madagascar también lo usan como una mortaja para envolver a los muertos durante las ceremonias funerarias. En el siglo XIX, la aristocracia merina desarrolló una tendencia para usar diseños más complejos de lamba a cotofaana, acentuados por la introducción de tintes analinos en la seda. La tradición de tejer textiles de seda elaboradamente estampados fue abandonada a finales del siglo XIX con la creciente importación de textiles europeos menos costosos. Un siglo después, sin embargo, funcionó finalmente a cotofaana, se está produciendo de nuevo en las tierras altas centrales de Madagascar. En la década de 1990, un grupo de tejedores de Mérida, con sede en Antananarivo, comenzó a crear textiles de seda, a menudo replicando diseños históricos del siglo XIX, de textiles de colecciones de museos como el del Museo Británico, que es el que primero encuentran.
El de la tercera imagen se conoce como hijogolo. Es un delantal nupcial usado por mujeres Ndebele. Tras el matrimonio, la familia de los novios tradicionalmente le daban a la novia un delantal de cuero liso o lona con 5 solapas. La mujer recién casada de Nedeleve bordó ese delantal creando diseños geométricos audaces con cuencas de vidrios importadas. Llevaría este delantal en importantes ocasiones ceremoniales para significar su estado de casada. Continuamos con collares. Este collar de abalorios anchos o incosta fue hecho por Xhosa, hablando de mujeres en Sudáfrica en algún momento de principios y a mediados del siglo XX. Miles de pequeñas cuencas de vidrio de colores, a veces denominadas cuencas de semillas, se han enhebrado y tejido cuidadosamente para formar un collar plano y semicircular, que es el que observan en la primera imagen. A partir del siglo XIX en adelante, tales collares fueron usados por hombres y mujeres, a veces en múltiples capas alrededor del cuello o en ocasiones especiales o ceremoniales. Como observan en la segunda imagen, está Nelson Mandela utilizando uno de estos collares. Y en las dos últimas imágenes se observa una tetana, que es una falda, la cual consiste en una cintura sobre la cual se unen hebras de fibra trenzada individualmente. Históricamente, cuando una niña del sur de Soto alcanza la edad de 4 o 5 años, generalmente estaba vestida con una tetana, ya que a menudo era la única prenda usada por las niñas durante toda la infancia hasta el inicio de la pubertad, hasta principios del siglo XX. A medida que la niña avanzaba de edad y se desarrollaba socialmente, se le daría una nueva litetana cuya longitud aumentó con el estado correspondiente del usuario. En la edad adulta, litetana fueron acompañadas por otras prendas de vestir que reflejaban cambios en la posición social de la onesi y finalmente se convirtieron en equivalentes de una ropa interior. Y ahí concluyo mi presentación. Muchas gracias. Aquí encuentran las referencias bibliográficas.